Edipo ha pasado a la historia porque Freud bautizó con su nombre el complejo que lleva a los niños a querer más a su mamá que a su papá. O sea, que si Edipo supiera en qué ha terminado su fama, fliparía, porque el pobre, en el fondo, lo que quería era justo lo contrario. Precisamente para no crear un bucle espacio-temporal en el que sus hijos eran sus hermanos, sus cuñados sus yernos, y el día de mi madre, el día que me dijeron que mi madre era mi esposa, Edipo se cambió de ciudad, que en Grecia era como cambiarse de país, se cambió de familia y si hubiera podido, hasta se hubiera cambiado de sexo. Edipo fracasó y acabó liando la parda. Entonces, ¿por qué Sanzol le ha elegido para hablar de democracia? Tres de los directores teatrales más reconocidos de nuestro país, Alfredo Sanzol, Andrés Lima y Miguel del Arco, se han embarcado en una aventura conjunta que llaman Teatro de la Ciudad. Una reflexión sobre la democracia que cabalga sobre tres textos de la antigua Grecia. ¿Y por qué se han ido tan lejos? Pues porque los griegos fueron buenísimos a la hora de plantearnos los grandes dilemas del poder. El conflicto eterno entre las leyes que deben ser para todos y cómo los poderosos las aplican cuando les afectan personalmente. ¿Hemos aprendido algo? Alfredo Sanzol hoy en Atención Obras. Miguel del Arco ante el dilema del poder. ¿Por qué el rey Creonte machaca a su futura nuera? Andrés Lima ante el dilema del poder. ¿Qué tememos más? ¿La pérdida de la corona o la pérdida del amor? Sanzol ante el dilema del poder. ¿Qué hacer cuando tu propia ley amenaza a tu familia? La destrucción no para. Alfredo Sanzol, bienvenido a Atención Obras. Muchas gracias. Alfredo Sanzol es uno de los dramaturgos y directores más queridos de nuestro país y aquí está con nosotros porque acaba de estrenar su propia versión del clásico Edipo Rey. El progreso tecnológico está asumido y está claro, pero ¿y el progreso emocional? ¿Tanto nos parecemos a nuestros parientes de hace 25 siglos? Pues eso parece, ¿no? Parece que el ser humano va avanzando en ese sentido muy poco a poco, ¿no? Y 2500 años no es nada. Se puede hacer un tango con eso. Como 20 años no es nada, 2500 tampoco. Pues Andrés Lima, Miguel del Arco y tú formáis el trío Calavera de moda de la escena española. Habéis creado el Teatro de la Ciudad y yo creo que los ciudadanos nos merecemos una explicación. Bueno, yo encantado de que digas que somos lo más. Sois lo más. Pero bueno, nos hemos encontrado porque tenemos admiración cada uno de nosotros por los otros dos, ¿no? Y además porque dio la casualidad de que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un taller que organizó Andrés y allí vimos que nos llevábamos bien y que compartíamos inquietudes, que compartíamos una visión del teatro y que pensamos que podía ser interesante seguir desarrollándola. Es decir, hacer espectáculos juntos, que es lo que nos gusta hacer. Entonces el Teatro de la Ciudad es la unión de los tres con el objetivo de hacer espectáculos de una manera especial. La más especial de todas, apostando por un desarrollo en talleres y en investigación más amplio de lo normal, ¿no? Esto, desde luego, tiene una cuestión de financiación que es muy complicado, pero por ahora estamos haciendo una inversión en algo que creemos, ¿no? Muy interesante. En unos minutos vamos a hablar de tu Edipo, que tiene mucha tela que cortar, por cierto, pero ahora vamos a acercarnos a las otras dos patas del trípode, dirigidas por tus compañeros, Antígona en versión de Miguel del Arco y Medea en versión de Andrés Lima. En música, cuando, por ejemplo, Jack White se junta con Paul Weller y con Bruce Springsteen, se llama supergrupo. Sois como... Yo soy Paul. Bien. Yo Weller. Tú hueles bastante. Sois como... Alguien le preguntó, o nos preguntó, ¿por qué os habéis juntado? Y Alfredo decía, es que si lo podemos hacer juntos, ¿por qué lo vamos a hacer separados? Es que es muy divertido compartir, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando compartías? Hemos perdido algo realmente cercano. Tengo que encontrarlo. Investigación, creación, exhibición, todas las fases del proceso escénico están en Teatro de la Ciudad. Y claro, llamándose así, solo podían comenzar donde florecieron teatro y ciudad, en Grecia. La cosa va de tragedias. Hace 2500 años
Estos señores se inventaron la democracia, se inventaron el teatro y los dos juntos aprendieron uno del otro. O sea que el teatro es una cosa mucho más natural en el ser humano. La democracia hay que aprenderla. ¿Es esto suficiente para mis males? ¡Jason, me debes un hermano! Yo no considero que la tragedia griega sea un clásico. Para mí es un texto más que me habla tan directamente que por eso me excita y me inquieta. La culpa es de Creonte. Que pague el castigo que me debe. En un enorme montón de cenizas convertiré su casa. ¡Hijo de puta! Si me preocupa Medea es en parte por las peleas de pareja, ¿no? Y también en parte, en otro plano, por qué estamos haciendo, autodestruyéndonos continuamente y matando a nuestros hijos. No seguiré con esto. Te aseguro, Antígona, que sabré domar ese orgullo inflexible, como doma la fragua el más duro metal. La historia ha sido siempre una sociedad patriarcal, desde luego en estos 2500 años que han transcurrido desde la escritura de estos textos, y se manda de una manera especial, y lo que yo no veo es que las mujeres que acceden ahora mismo al poder lo hagan de una manera diferente. ¡Habla! ¡Te lo ordeno! Realmente la reflexión a la que queríamos entrar y que queríamos hacer era sobre el poder en sí. Nada puedes decir que me lleve a pensar que enterrar a mi hermano no fue una acción noble. ¿Cómo es el Edipo de Alfredo? ¿Lo habríais hecho mejor? Como no llegas de nuevas y dices, yo os lo habría hecho así o sé. Como en realidad es un poco de los tres, es decir, el 80% de las ideas de puesta en escena de Medea salieron de los talleres. Y en algunos de los casos a lo mejor la idea era de Miguel incluso, ¿sabes? O de Alfredo. El día del estreno, el primero. Sí, ¿verdad? Yo venía, digo, voy al estreno de Miguel y de repente estaba... Digo, ¿pero qué es esto? Y Alfredo así, en la puerta y abriendo no sé quién. No, voy al baño. Fue muy divertido. Yo me pongo menos nervioso en mis estrenos. Bueno, pues es tu turno. Explícate, te toca. Con Edipo. Lo que quieras, porque por alusión puedes responder a lo que quieras. Con Edipo, por ejemplo. No, lo que decía Andrés ahora de que nos pusimos más nerviosos en el estreno de Miguel que en los nuestros, es verdad, era el primer estreno, comenzamos con Antígona y de alguna manera fue el estreno de todo el proyecto. Y ahí es verdad que aflojamos los nervios de todo lo demás, ¿no? Luego ya arrancó todo y fue la semana preciosa, fue todo muy bien, pero ahí nos pusimos realmente nerviosos, ¿no? Pues vamos a hablar de Edipo más profundamente porque plantea un temazo. No nos extraña nada que el mismísimo Freud estuviera cautivado con el conflicto que plantea esta obra. Edipo, rey de Tebas, dicta una ley clamando venganza contra el hombre que ha matado a su predecesor en el trono y emprende una investigación para saber quién es, quién ha sido. Y va descubriendo algo que no sabía, que ha sido él mismo el asesino y que además ha matado a su propio padre. Y no solo esto, sino que descubre que se ha estado acostando, teniendo relaciones sexuales con su madre. Y a partir de ahí tiene una legión de hijos hermanos, o sea, un dramón total que termina como una tragedia griega, nunca mejor dicho. ¿Qué te cautivó de la obra de Sófocles? Pues precisamente eso, precisamente la historia del hombre que descubre que él es el culpable, ¿no? Es el argumento perfecto, es la historia perfecta. Uno sale a descubrir quién es el asesino y resulta que descubre que es él mismo el asesino, ¿no? Entonces, tiene que ver con... A mí hay una cosa que me inquieta mucho, que es hacer daño sin ser consciente. Es algo que realmente me conmueve. Porque ¿hasta dónde eres responsable? Claro, es lo que plantea la libertad de la voluntad, hacia dónde diriges la voluntad, en qué momentos realizas actos inconscientes o dices cosas de una manera que no pensabas que iban a hacer daño y sin embargo lo hacen. Y luego, cuáles son las cosas que pasan en la vida que tú no puedes controlar y que, sin embargo, parece que tú eres el sujeto de esas cosas, ¿no? Parece que eres tú el responsable de esas cosas y, sin embargo, tú no tienes nada que ver con eso, ¿no? El conflicto de Edipo es muy claro. El soberano ve como una ley, un soberano justo, ve como una ley que él mismo ha creado y ha promulgado se vuelve contra él. ¿Qué debe prevalecer?
Claro, es el caso también de Antígona, ¿no? Es cuando Creonte dice quien entierra al hermano de Antígona va a ser llevado a la muerte, y en el caso de Edipo es lo mismo, ¿no? Es la ley. También se tiene que aplicar al gobernante con la misma fuerza, ¿no? Y Edipo se convierte en víctima de su propio decreto, ¿no? ¿Y tú estás de acuerdo con Edipo? ¿La ley debe prevalecer ante el ser humano? Sí, claro, es el caso de Nixon, ¿no? En Nixon, cuando dijo no es delito si lo ha cometido, si el acto lo ha realizado el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, qué bien. Fue el momento de perdona. ¿Perdón? Sí, claro, la ley es la ley, ¿no? Vamos a ver un fragmento de tu puesta en escena. ¿Por qué la ciudad entera está llena de lamentos y humaredas que suplican salvación? Sería indigno de mí no compadecerme de vosotros en esta situación. Pensad que estoy dispuesto a ayudaros en todo. Tú, el más noble de los mortales, salva la ciudad, sálvate a ti mismo. Que jamás se recuerde tu reinado como el reinado del hundimiento. Si en el pasado nos trajiste la fortuna, muéstrate ahora a la misma altura. Hace varios días mandé a mi cuñado, Creonte, al oráculo del templo de Apolo, para que se informe de qué debo hacer para poner a salvo la ciudad. Está tardando más de lo acostumbrado. Su ausencia se alarga más del tiempo conveniente. Pero en cuanto llegue, se hará todo lo que el dios exija. Acabas de decirlo y veo que Creonte viene hacia aquí. Apolo soberano. Por lo radiante de su aspecto, ojalá venga con buena fortuna y con un mensaje de salvación. Si no fuese así, no vendría con flores en la mano. Príncipe, querido cuñado, ¿qué mensaje traes de parte del dios? Voy a decir lo que he escuchado del dios. Apolo nos ordena limpiar la impureza de este país, la mancha extendida en esta tierra. ¿Qué va a pasar? Decídmelo vosotros. Apolo, Atenea y tú, Artemis, protectora de esta tierra, acudid a mí para protegerme. Como otras veces habéis salvado la ciudad, venid de nuevo ahora. Estoy hundido por la desgracia. Toda mi gente está enferma. No puedo hacer ya nada más. No crecen frutos en esta tierra y las mujeres paren hijos muertos. ¿Podéis ver cómo... Efectivamente, Edipo sirvió a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, para hablar de deseos inconscientes. ¿Se nos debe pedir responsabilidades por esas acciones, por esos delitos, por esas cosas malas que cometemos sin saber que lo hacíamos? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hay una responsabilidad que sí que es personal, que tiene que ver con la decisión de ser consciente. Es algo, ¿no? Hay una decisión también personal que es preferir seguir viviendo de una manera inconsciente, con automatismos, con prejuicios, con valores heredados que no sabes de dónde vienen. Y luego hay un momento en la vida en el que comienzas a decir, bueno, vamos a ver, esto voy a ser consciente de cómo actúo, de por qué actúo de esta manera, de por qué prefiero hacer esto así y no así, de quién dependo, qué valores son los que me rigen, etcétera, ¿no? Y eso es lo que plantea Edipo. Dice, al menos la función lo que está diciendo es, si eliges seguir por la vía de la inconsciencia y del automatismo, puedes tener problemas. Voy a ser consciente a pesar de los cambios que eso conlleve. Claro, exacto. Sí, porque nos da miedo. La consciencia da miedo porque eso supone cambios, supone revelaciones, supone cambios en tu manera de ver la vida. Y a veces nos protegemos con las tradiciones, con esto ha sido así siempre, esto, etcétera, ¿no? Alfredo Sanzol decidió dirigir teatro porque siempre que hacía improvisaciones en la Escuela de Actores de Navarra llevaba la voz cantante. ¿Dónde está ese hombre que se alegró de su propia desaparición? Y ya puestos a llevar la voz cantante, no solo se dedica a decir a los demás lo que tienen que hacer, sino que les escribe lo que tienen que decir. Dos características distinguen los textos de Alfredo Sanzol: el humor y los recuerdos, los suyos o los de otros. Porque en Pamplona hay algo que aduce, hay algo que hace que la gente se convierta en una religión extraña, la religión de ser de Pamplona. Porque la vida y la escritura se le mezclan hasta tal punto que Delicadas, por ejemplo, está inspirada en las mujeres de su familia y tuvo que escribir en la luna porque se sentía extraterrestre después de tener un hijo. Sí, pero no lo soy y Días estupendos completan el cuarteto de obras que le han servido para conquistar un lugar entre los dramaturgos y directores con más éxito y reconocimiento en nuestro país. ¿Y si nos entran ganas de dormir juntos? Debemos intentar que eso no pase. A lo mejor conocemos a alguien mañana.
Ya estás pensando en tirarte a otro. Veníamos de hablar contigo de tragedia, pero lo que a ti te sale cuando te pones a escribir en ese folio en blanco, seguimos diciendo folio en blanco aunque sea un portátil, sí. Es humor. Está impregnado de humor. ¿Por qué? No lo sé. Es algo que me ha salido siempre así, incluso cuando he intentado hablar, porque lo que intento hablar son de cosas serias y de cosas dolorosas, pero el humor aparece como una solución o un bálsamo o una manera de coger distancia de ese propio dolor para poder verlo mejor y me ayuda también a contar a los demás las cosas que me preocupan sin que me entre complejo de ser pesado. Y otra de las patas en las que se apoya tu imaginación son los recuerdos. ¿Eres nostálgico? Sí. Me gustaría no serlo, no sé si lo soy, pero creo que la nostalgia te impide seguir viviendo y el recuerdo está bien para volver, usarlo, reorganizarlo y seguir, ¿no? Y para eso viene muy bien el teatro, ¿no? El teatro es el arte de los muertos en general. Quiero decir, en las tragedias lo que hacen es resucitar a los héroes que ya han muerto, los vuelven a poner sobre el escenario, ¿no? De alguna manera, cuando yo uso mis recuerdos, estoy volviendo a usar momentos que ya han muerto, pero que al público también le vienen bien para reorganizarse sus propios recuerdos, ¿no? Y eso es lo sanador, creo yo. Los recuerdos activan tus procesos cerebrales, así que vamos a mostrarte unas imágenes a ver qué pasa y a ver a dónde te llevan. ¿Te parece? Venga, vamos a empezar con las imágenes, a ver si las tengo yo aquí coordinadas. Claro, a ver dónde te lleva. Este es mi primer recuerdo, el primer recuerdo de mi vida, que es de Televisión Española, que es el entierro de Franco. Yo tenía 3 años, en el 75, y entonces el primer recuerdo que tengo es de la televisión. Es la pantalla de televisión y me parece que eran 6 hombres llevando el ataúd de Franco. Y este es el origen de En la Luna. Porque es un recuerdo que para mí es fundacional, yo le llamo fundacional porque es la primera imagen que tengo de la vida. Claro. Y resulta que es de televisión. Es que Televisión Española, como era una, nos ha acompañado en todo nuestro crecimiento. Claro, no es yo lo creo mismo. que fue un momento tan intenso, sí. Estaba toda la familia dirigiendo la mirada hacia la televisión, que yo creo que fue la primera vez que no me hicieron caso. Y entonces yo dije, ¿qué están mirando? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Porque estás tú solo? ¿Eres hijo único? No, ya estaba mi hermano. Ya estaba mi hermano, pero... Tenías una atención. Aquí está pasando algo y da igual lo que haga, nadie me mira, ¿no? Y entonces miré la televisión y eso se quedó grabado. Histórico, fíjate qué momento. Vamos a seguir. Bueno, hay Thriller. Thriller. Que este vídeo fue impresionante. Esto nos cambió la vida a todos, de lo que podía ser la imagen, la música, de lo que podía ser la danza, de lo que podía ser contar algo que hasta ese momento había sido todo como muy amable, los videoclips, y de repente tenía ese final terrible. Era muy bueno. Este fue un gran momento. Siguiente. Wallman, claro. Esto es como el comedisco, casi. Claro. Esto toda la vida ahí en la cama, grandes momentos de Wallman, de acostarte con la música puesta y se acababan las pilas, te dormías con eso puesto y por la mañana no había pilas. Sí. Así es. La Guerra de las Galaxias. Esto es... yo me he dormido muchísimas veces en mi vida de crío pensando que estaba en la Guerra de las Galaxias. Es decir, conducir una nave espacial, eso es el sueño de mi vida. Y disparar rayos láser por la Guerra de las Galaxias. O sea, el ir en... Todo eso yo me he dormido así miles de días. Voy a decir cientos, pero han sido miles, porque han sido muchos años. A lo mejor lo sigo haciendo de alguna manera. Lo sigo haciendo. Bueno, está bien. Y una vez soñé muy claramente que realmente viajaba ya, o sea, lo soñé de verdad, y además me metía con la nave espacial por Pamplona, que estaba como en ruinas porque había habido una guerra espacial, como si fuese un planeta,
y llegaba y rescataba a mi familia en la nave, que se quedaba en la ventana de casa haciendo ahí... O sea que Eso sí. tendrá algún significado, ¿eh? Claro, pues querer ser un héroe como estos. Y querer huir a algún lado. Y querer huir con la nave espacial. Pero con los tuyos. Claro, bueno. Siguiente. El 92, claro. Es que nos hicimos mayores, nos coincide casi la mayoría de edad con la mayoría de edad del país, ¿no? Somos una generación que teníamos 20, 18, 24 años con el 92 y fue cuando España dijo ya somos Europa y estamos aquí, ya somos mayores de edad, tenernos en cuenta, ¿no? Y me acuerdo, salió en una revista francesa que se llamaba Le Point, creo, una portada que estaba dedicada a España, fue un número dedicado a España, y a mí me hizo mucha ilusión ver que al país se le tomaba como uno más, ¿no?, del club. Son con los complejos estos de inferioridad que tenía el país y que en el 92 comenzaron a ir despejándose poco a poco. Es que nos costó mucho soltarlos. Estamos todavía, ahí aún, estamos ahí todavía. Sí. Pero es que, claro, 40 años de dictadura son muchos años. Es verdad. Y todas ellas van sobre lo que somos capaces de hacer por dinero. La verdad es que esperamos muchas cosas del dinero, ¿no, Alfredo? Sí, esperamos demasiadas, ¿no? La codicia es el problema, ¿no? Es el problema que estamos viviendo, que nos está comiendo los cimientos de la sociedad, la codicia, que está produciendo injusticias terribles, ¿no? Es decir, es totalmente injusto, intolerable que crezcan en los momentos de crisis las diferencias entre ricos y pobres. Es decir, además de que hay un sector de la población que está sufriendo con más gravedad la crisis, resulta que son precisamente aquellos que tendrían que ser más solidarios los que están beneficiándose más. Es decir, algo estamos haciendo muy mal, ¿no? Es decir, el dinero se está yendo hacia donde no debería irse porque algo se está haciendo muy mal, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo, y mucha suerte a todos los que habéis levantado el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un placer.